Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos con la sesión del Coven de las 3 M's y hoy voy a estar complaciendo algunas de sus peticiones. Originalmente este video iba a ser contándoles la historia de un famoso restaurante en los años 80 en Bogotá, Colombia, donde presuntamente se consumía carne humana. De todas maneras, cuando comencé a hacer mi investigación, no encontré muchas fuentes confiables que aseguraran que todos estos hechos que forman casi ya parte de lo que es una leyenda urbana fueran reales. De todas formas, podemos dejarlo casi que a consideración del público. Es real, es un mito. Yo no tengo evidencias para asegurar que esto sucedió, así que más que contarles esta historia, he decidido añadirla a un pequeño top de 5 casos estremecedores de canibalismo, unos reales y otros como este que pudieran ser un mito. Enseguida comenzamos con el video de hoy. En este primer caso que vamos a tratar, pues como les comentaba al inicio del video, se trata de la leyenda urbana que existe acerca de este restaurante en Bogotá, Colombia, donde las personas aseguran que se consumía carne humana. La historia que se cuenta es que dicho restaurante, que estaba situado en la vía que conduce a La Calera, un señor italiano llamado Gigi Ferruso inauguró un restaurante llamado L'Angolo di Gigi, en el cual pues las personas, era una cosa que no podían evitar dejar de ir a visitarlo, ya que aseguraban que ninguna carne era tan jugosa, sabrosa, diferente, suave y deliciosa como la que se servía en este restaurante. Fue tanta la fama que alcanzó el lugar que casi que había colas de espera para poder disfrutar de sus manjares. La razón por la cual también se hizo bien famoso en corto tiempo es porque se convirtió, digamos, casi que como en una especie de el lugar de moda donde iban mucha gente influyente de la época, desde políticos hasta narcotraficantes, actores, actrices, cantantes, o sea que era visitado por puro famoso. Y lo que más atraía a todo el mundo al lugar, vuelvo y repito, era la textura, lo jugosa, el sabor, la carne, o sea, la característica que tenía este manjar que vendía el chef, que era algo que nadie podía describir. Era algo que, o sea, solo se comía ahí. Nadie tenía una idea por qué es que era tan deliciosa como en ninguna otra parte la carne de Gigi. Con el restaurante pues todo iba de maravillas. Aquello era un éxito totalmente rotundo. Era la sensación. Pero resulta que al poco tiempo y justo en su momento de más apogeo, es como que comienzan a levantarse varias sospechas. Lo primero que llamó la atención en todo este caso fue el hecho que, vuelvo y repito, nadie, señoras y señores, nadie se explicaba por qué la carne era tan diferente, por qué la carne tenía que ser tan exquisita, tan única, algo
que todos los que la probaban aseguraban nunca habían probado cosa igual en su vida. Lo segundo que llamó la atención es que también pues los empleados de este restaurante, ellos pues como que estaban constantemente, digamos que un poco alarmados, ya que era extraño cómo Gigi no dejaba que nadie tocara la carne. Solo él la podía tocar. Él tenía más maitre, tenía más chef, tenía un gran equipo de cocina y obviamente, como era un restaurante italiano, todo el mundo podía elaborar, todo el mundo podía preparar alimentos, o sea, como equipo todos hacían de todo. El único producto que nadie podía ni siquiera atreverse a acercársele era a la carne que Gigi preparaba. Y no solo la carne, sino que, o sea, ni siquiera los cuchillos, los utensilios, señores, ni siquiera la sartén en la que él la preparaba. Literal, si alguien se atrevía nada más que a desobedecer las órdenes de él, automáticamente quedabas despedido. Y eso también pues alertó a la gente. La tercera razón por la cual también comenzaron a sospechar es que debido a, obviamente, repito, cómo esta carne llamaba tanto la atención de su propio equipo de trabajo como de los clientes, pues la gente comenzaba a preguntarle a el dueño, a este señor chef, al Ferruso, pues ellos comenzaban a preguntarle pues que dónde la compraba, que de dónde sacaba esa carne tan exquisita. Y él pues aseguraba que se la enviaba su hermana desde Italia. Y la gente se quedó diciendo como que, pero espérate un momento, marica, desde Italia. Mandar una carne desde Italia y en los 80, o sea, y la gente se quedó como, esto está un poco como que es raro. Y todo esto propició que es como que se corriera entonces la voz y comenzara toda esta preocupación en el área, donde todo el mundo pues comenzó a especular que el secreto de todo y la razón por la que todo era tan herméticamente cerrado en cuanto a lo que es información y tal, es porque la carne tan afamada de Gigi era carne humana. Resulta que existe un ex agente de los tantos militares que tomaron parte en lo que fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, y este ex agente aseguraba que ese día él fue testigo de cómo un hombre alto, corpulento, de gafas oscuras, que prácticamente describía físicamente cómo era el chef, había llegado aquí hasta el lugar de los hechos y por órdenes de altos militares es como que el señor llegó y entonces, vuelvo y repito, amparado por las órdenes de las personas que estaban al mando de esta toma del Palacio de Justicia, pues es como que con ayudas de muchos de los militares se fueron llevando los cuerpos que Gigi escogía y los pedía que fueran bien altos, bien gruesos, que fueran gordos, fornidos, o sea, de donde poder obtener bastante carne. Y este ex agente asegura de que él vio como literal Gigi llenó una camioneta donde mínimo él cuenta que debió haber habido casi como que unos 15 cadáveres, porque este señor pues había decidido llevarse, ¿no?, pues a personas que habían caído en este ataque, en esta toma
del Palacio de Justicia. Las especulaciones, los comentarios, el bochinche ya era tan grande que es como que ya, digamos que Gigi tenía todos los ojos encima, literal, al punto que al parecer cogió miedo y sencillamente pues un día cerró el restaurante y desapareció y más nunca se supo de él hasta el sol de hoy. A mí me encantaría que si yo tengo gente de Colombia mirando este video, pues me ayudaran para confirmar o desmentir esta historia, porque como bien les había comentado, yo no pude encontrar mucha información al respecto más que lo que les conté. De todas maneras, algo que sí me resultó curioso es que por lo menos al parecer testigos reales sí existen, ya que encontré un documental donde un hombre asegura haber sido uno de los chefs. Las cosas que pasan cuando vives en un edificio. Y como les decía, pues encontré una entrevista realizada a uno de los hombres que asegura haber sido uno de los chefs en este restaurante, y él no es como que asegura si es cierto que la carne era humana o no, pero sí, bueno, pues como les había contado, él sí volvió a hacer este cuento sobre lo celoso que era Gigi con que nadie tocara tanto la carne como los utensilios con los que la preparaba. También otra cosa es que el grupo que realizó la investigación comunicó con la supuesta hermana del señor, y ella dijo de que eso era una locura, de que ella jamás le había enviado ningún paquete con carne desde Italia a Gigi, y que incluso ella era hasta vegetariana. Y vuelvo y repito, pues todo este tema de los supuestos 15 cuerpos que fueron sacados por Gigi el día de la toma del Palacio de Justicia, que bueno, pues que este es agente asegura que él vio, pero de todas maneras la traigo y la pongo a consideración de todos ustedes. Y ahora pues vamos a pasar a el caso número 2. Y este caso nos lleva hasta la capital de México, donde en el año 2017 las personas estaban anonadadas con los tamales de una vendedora que siempre se situaba con su mercancía, que eran unos tamales de carne, en el área aledaña a una estación de metro en esta gran urbe mexicana. Las personas era de verdad, o sea, obsesión lo que tenían con los tamales de Anabel Gómez López. Era una cosa de que todo el mundo, o sea, la velaban, señores. La gente era loca buscando a ver dónde estaba la mujer con los tamales, porque todo el mundo era loco queriendo comprar los tamales, porque eran, o sea, todo el mundo le decía: ay, Anabel, pero estos tamales, qué ricos, qué buenos están, Anabel, por favor, que tú utilizas, que tú haces, dame la receta. La gente estaba obsesionada con los tamales de Anabel. Resulta que un buen día, por cosas de la vida, la policía llega ante un llamado de un accidente que había habido en una vivienda donde una manguera de gas había tenido un liqueo, pues causó daños, y bueno, pues tuvo que llegar la policía. Y bueno, pues la policía entra a la casa de Anabel, y para sorpresa de ellos, todos quedan en shock porque descubren, literal, chicos, el cuerpo desmembrado, deshuesado, descuartizado de una mujer joven. Y pues todo lo que quedaba supuestamente ya de la víctima era la cabeza, porque ya todo el resto era, o sea, puro hueso, todas las extremidades ya separadas totalmente, con toda la carne ya desprendida de la estructura ósea, la columna vertebral, y solo la cabecita de la persona ya fallecida. Entonces, obviamente, pues la policía se lleva presa
a esta señora Anabel. Y bueno, pues entonces comienza toda la investigación y tal. Se llevan a la señora y ella pues así como que muy calmadamente confiesa todo. Ella dice que sí, que efectivamente ella pues había puesto todo el dinero que ella tenía en este empeño para vender sus tamales. Entonces dice de que fue tanta la inversión que ella hizo que se quedó sin plata. Y entonces es como que ella no le alcanzaba para poder iniciar como había planeado exitosamente su negocio de tamales, porque no le había entonces alcanzado ni siquiera para la carne. Entonces dice como que casualmente ella se encuentra con una niña que se había perdido, y es cuando ella decide pues llevarse a la niña para la casa, para, o sea, contactar con las autoridades y buscar, o sea, la forma de que la niña pudiera regresar a su hogar. Pero la muy cínica declaró, o sea, ¿de dónde voy a sacar la carne? Y dice de que ahí mismo se le alumbró la cabeza y fue como que dijo, pero si es que he tenido la carne todo el tiempo delante de mí. Obviamente la niña nunca encontró a su familia o regresó a su casa. Yo creo que no tengo que explicarles ya por qué. Anabel, o sea, se encargó de tener la carne para sus tamales. Y entonces esto se convirtió en una rutina, al punto que ya más nunca Anabel gastó un peso en carne, porque así por tiempo estuvo matando. Lo que nunca se sabe es por qué siempre todas sus víctimas fueron mujeres. Hay quien dice que una de las razones fue porque supuestamente en la cabeza de ella es como que la carne de la mujer era más suave y sabía mejor. Otros dicen porque eran más fáciles de como que de asesinar. En fin, que hay muchas teorías, pero sí, hubo muchas víctimas lamentablemente en este suceso. Y este caso, tanto como el anterior, es también un caso que yo no puedo asegurar que sea 100% verídico, ya que no encontré suficiente información. Entonces es como que me pone a mí a pensar qué tan real, qué tan verídico pueda ser. Ustedes igual como yo se pueden dar a la tarea de buscar en las redes a ver qué encuentran, incluso en medios oficiales, en récords públicos de la policía y tal, pero chicos, no aparece nada más que algunos medios de prensa mexicanos reportando estos siniestros. Se asegura que para el momento en que Anabel es detenida, ella confesó haber matado a más de 50 mujeres. Ustedes se imaginan, chicos, que esa señora, en caso de que esto fuera real, de verdad haya llegado a descuartizar, a asesinar 50 mujeres. Marica, la cosa está bien fuerte. Pero la señora literal dijo que si no hubiera sido por culpa de la pinche manguera, la cual de hecho ella había acabado de cambiar, pues es muy probable de que nunca la hubieran atrapado. Así de cínica fue. Obviamente, repito, si es que esta historia de verdad sucedió. Y vuelvo al mismo pedido, a la misma solicitud que hice con el primer caso. Gente de México, de verdad esta señora existe, de verdad esta mujer cometió estos asesinatos, porque, o sea, quiero saber porque no encontré casi nada. Y así nos adentramos al tercer caso, el cual al parecer sí es totalmente real. Y este nos llega desde Rusia, donde en el año 2017 una pareja fue detenida al encontrarse suficiente evidencia de que ellos habían descuartizado y habían asesinado a más de 30 personas, pero no es el hecho de cometer estos atroces actos, sino que se estaban alimentando de la carne de sus víctimas. Supuestamente todos estos hechos fueron ocurriendo
en un lapso de 20 años. Pueden creerlo, caballeros, 2 décadas de esta gente matando sin parar y comiéndose a todas sus víctimas. Honestamente, nunca hubo como que muchas sospechas, pudiéramos decir, de ellos, aunque los vecinos sí, con el tiempo, declararon de que normalmente sí escuchaban como que discusiones muy fuertes en el apartamento de la pareja, que de hecho se llamaban Natalia y Dmitry Bashik. Y pues siempre las personas sí escuchaban discusiones, las personas escuchaban, o sea, conversaciones muy altas de tono a altas horas de la madrugada. Y otra cosa que también siempre es como que fue muy llamativo es que es como que siempre se desprendía como que este fuerte olor a anestésicos que salía desde el apartamento. O sea, nunca hubo mayor problema. Literal, un incidente de ellos mismos fue lo que logró que fueran aprehendidos por la justicia y pues bueno, ya de ahí tuvieran que confesar. Y es que resulta que un día, de pura casualidad, encuentran en una autopista un celular y cuando abren el celular, lo que descubren es que contenía multimedia, tanto en imágenes como en videos, para poder literal, o sea, tener a esta gente presas como que de por vida. Y eso no cuidado, pues como que probablemente pedirles hasta, o sea, una sentencia a muerte porque lo que hicieron fue atroz, ya que el dispositivo tecnológico contenía toda la evidencia que necesitaba la policía para llevarlos presos, ya que estaba cargado de fotos y videos de muchas víctimas, de los asesinatos, de cómo las desmembraban, de todo lo que hacían con los cuerpos. O sea, que en ese celular estaba literalmente todo. Obviamente, pues en el celular también se podía ver quién era el dueño del equipo. Y se aparecen pues al apartamento de estos dos individuos y hacen una fuerte revisión de todo el lugar y lo que descubren es atroz. En primer lugar, habían muchísimos teléfonos celulares que se supone pertenezcan a algunas de sus víctimas mortales. También encontraron muchísimas bolsas en el congelador que contenían, o sea, como que digamos que carne picada de cuerpos de las personas, de las 30 personas que asesinaron. El congelador estaba lleno de todo, señores. Había filetes, había lonjitas, había costillas, había de todo en el refrigerador. Incluso ellos habían llegado a hacer hasta como una especie de una carne prensada que en Rusia es muy famosa. Y ellos habían incluso llegado a crear pues como hasta esta fórmula de carne prensada que tenían guardada en la alacena, sellada en latas y todo. Cuando ellos van presos, obviamente, pues comienza una amplia investigación, les buscan psicólogos, les buscan, o sea, todo tipo de profesionales que ayudaran para poder entender la complejidad de un caso sin precedentes que dejaba sin muchas opciones de lógica al departamento de policía en esta ciudad rusa. Resulta que, para que tengan una idea, Natalia, con un álbum que le mostraron con fotos de personas desaparecidas, tuvo el coraje de identificar a un total de 30 mujeres. O sea que esas probablemente habían sido las víctimas que ellos habían consumado desde que empezaron esta siniestra labor en el año 1999, que fue cuando empezaron a hacer todo. Incluso ella también declaró de que todas estas víctimas que tuvieron, pues ella y su esposo
las preparaban, se las comían, se alimentaban deliciosamente de ellos, como mismo ella dijera literal, y dijo que incluso a veces cuando se les como que unía, se les juntaba demasiada carne, era tanta que entonces ellos lo que hacían es que les daba por ponerse a hacer pasteles de carne y los iban vendiendo por la ciudad. Así que sabrá Dios cuántos rusos se metieron su buen pastel de carne humana y nunca se enteraron. Yo me imagino que si alguien tenga buena memoria, porque yo honestamente yo ni recuerdo a quién yo le compré algo ayer, pero siempre hay gente que tiene muy buena memoria, yo porque estoy loca, pero tú te imaginas que tú tengas buena memoria y tú veas la noticia en la prensa, en los noticieros, donde quiera, y tú digas, ay, yo a ellos le compré un pastel, y ahí mismo tú digas, comí carne humana. Lo más curioso de este caso es cómo pudieron pasar, señores, tantos años y que estas personas nunca fueran, o sea, encontradas como culpables de estos abominables hechos. Porque la verdad, a mí no me cabe en la cabeza, marica, desde el 99 haciendo esto y no es hasta el 2017 que los vienen a agarrar. Pues el matrimonio, al momento del último reporte que encontré en los medios de información, se encuentra detenidos en la ciudad de Krasnodar, y bueno, pues ahí están, me imagino que todavía esperando lo que sería su sentencia, que es una investigación que hasta ese momento todavía seguía en curso. Nuestro cuarto caso tuvo lugar aquí en la Ciudad del Sol, en Miami, donde yo vivo. Este caso data del año 2012 y cuenta cómo un joven de 31 años afroamericano llamado Rudy Eugene, pues sencillamente sin ninguna causa aparente se bajó de un carro y en un puente por la parte de los bicicleteros se lanzó encima de un hombre homeless, de un hombre que vivía en la calle, y lo atacó ferozmente con una fuerza descrita por su propia víctima casi sobrenatural. Y mientras lo atacaba y le golpeaba la cabeza contra la acera, iba, señoras y señores, literal consumiéndole toda la cara. Para que ustedes tengan una idea, a este pobre hombre, que gracias a Dios pudo sobrevivir y hacer el cuento, el victimario le desgarró en tiras toda la cara, le comió la nariz, le desfiguró la frente, le sacó los ojos, los que por supuesto también se comió. Ronald Popov, que gracias a Dios sobrevivió los ataques, pues ya luego en declaraciones pudo hacer todo el cuento, toda la historia de todo lo que él recuerda y cómo pasaron los hechos. Es increíble cómo estaba de providencia divina de que él se salvara para contar la historia, ya que como les había casi comentado, es como que el señor casi que quedó probablemente inmediatamente inconsciente, pero resulta de que un bicicletero que iba pasando vio el hecho y es como que él le dice, oye, suéltalo, déjalo, mira, ¿qué estás haciendo? Y dice de que entonces Rudy Eugene fue como que, como mismo cuando es como una especie de perro con rabia, de león, se le reviró y le gruñó y le hizo como, ¡guau! Como la cosa así, como que un animal con rabia. Y entonces es como que él se quedó así y dijo, oh my God, aquí esto está bien raro. Pero bien cerca, creo que a menos de 1 kilómetro, este testigo encuentra a un policía y le dice rápido lo que está sucediendo. Entonces el policía pues llega al lugar de los hechos y entonces comienza a pedirle a Rudy que por favor que suelte a Ronald. Pero Rudy lo único que hacía era rugir
y actuar literal como un animal salvaje, por lo que el policía no tuvo otra opción que pues ultimar a Rudy y tener que matarlo para poderle salvar la vida a Ronald. Inmediatamente pues ya como les dije, se llevan a Ronald para el hospital con pocas esperanzas de que sobreviviera, pero bueno, fue casi que un milagro, pero el señor logró sobrevivir, logró hacer el cuento. Y lo cierto es que al parecer cuando se le hizo la autopsia a Rudy, lo que descubrieron es que él había consumido una especie nueva de la droga LSD que es muy popular lamentablemente, pero era algo nunca antes visto. Era llamada sales de baño y era pues una droga que sacaba a las personas totalmente de sus cabales, las ponía como que bien histéricas y es como que una de las razones por las que las personas es como que pierden totalmente el control bajo los efectos de esta es que aseguran que esta droga aumenta tanto, pero tanto la temperatura del cuerpo que incluso sus consumidores lo primero que hacen es como que tienden a encuerarse, a quitarse toda la ropa y quedarse desnudos, porque obviamente cuando Rudy atacó a Ronald, pues así era como se encontraba, como Dios lo trajo al mundo. Y sí, por lo menos, al menos la evidencia pudo justificar lo sucedido y sí se conoció de que la razón de este ataque caníbal pues había sido a causa del uso de esta droga. El quinto y último caso que les tengo para este conteo se trata de Armin Meiwes, quien es infrafamoso y súper conocido y también llamado el caníbal de Rotenburgo, el cual asesinó, descuartizó y luego se comió a un hombre, el cual él conoció por medio de internet. Y tras un supuesto mutuo acuerdo, la víctima estuvo pues totalmente a favor de ser comido y devorado por este hombre, ya que ese supuestamente era pues como que su gran fetiche, su gran sueño, ser consumido por otra persona. Tuve que detenerme momentáneamente porque no me había dado cuenta que no estaba grabando, perdón. Pero bueno, continuamos. Y bueno, pues entonces Armin Meiwes pues comienza a tú sabes, como que entrar en todos estos chats y en todos estos grupos. Y bueno, pues al parecer él estaba, yo no sé, no me queda claro si era algo de la Deep Web o era un chat normal. Pero bueno, lo cierto es como que él tenía como que este gran deseo, tenía este gran sueño, literal, marica, de comerse a alguien. Y entonces así es como él conoce a dos de sus posibles víctimas. Eran dos personas que ya estaban conversando con él y estaban poniéndose de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que Meiwes al final tomó la decisión de dejarlos pasar, o sea, de darles de largo, de no continuar la interacción con ellos, ya que estas dos personas es como que tenían demasiadas preguntas, preguntaban mucho, nada les quedaba claro y entonces es como que él pues sencillamente dijo, ay no, los voy a dejar pasar porque al final yo lo que quiero es que no haya tanta preguntadera, que no haya tantas dudas. Yo quiero una persona que esté bien segura de querer ser comida y que sea totalmente consensuado. O sea, que no sea una persona que dude, que piense que sí, que si no. Yo quiero a alguien que esté bien convencido de lo que va a hacer. Y así es como entonces él conoce a Bernd Horgen-Brandes, quien era un ingeniero de Berlín y este señor pues siempre estaba buscando
como este tipo de encuentros sexuales que fueran como que bien llenos de adrenalina, bien arriesgados. O sea, a él le gustaba literal, mi gente, las cosas bien intensas. O sea que la violencia y la tortura eran rituales sexuales cotidianos que casi que este hombre vivía, y la verdad le gustaba, lo disfrutaba, era algo que a él le encantaba. Y bueno, mi gente, pues entonces en este chat se conocen estos dos señores y bueno, pues empiezan a hablar, tratando de buscar afinidad. Sobre todo Mae West veía si este señor pues pudiera o no finalmente ser esa víctima que él por tanto tiempo estuvo esperando. Pero al parecer sí hubo mucha conexión y bueno, pues es cuando finalmente deciden conocerse. Se citaron durante un fin de semana y bueno, se encontraron, conversaron, ahí estuvieron compartiendo diferentes puntos, como que poniendo a prueba sus instintos caníbales. De todas formas, es como que de momento, quizás por el nervio y por todo, la cosa como que no funcionó mucho y Brandes pues se despide y se va. Pero, ¿qué creen? Resulta que justo al rato Mae West recibe una llamada de Brandes donde le decía que lo había pensado mejor y pues quería probar, así que le pidió que por favor fuera y lo recogiera de vuelta. Tras varias horas de conversación, literal, Brandes le pidió a Mae West que cortara, que amputara su pene y se lo comiera. Supuestamente las declaraciones de Mae West es como que con muchos medicamentos y grandes cantidades de alcohol, es como que Brandes estaba de verdad que no sentía nada, estaba como que de verdad súper disfrutándolo. Dice incluso cuando él hizo toda la confesión de que era indescriptible la cara de realización, de placer, de éxtasis que tenía Brandes por verse siendo consumido por Mae West. De hecho, luego de ser amputado el pene de Brandes, resulta que Mae West lo que procedió a hacer fue cocinarlo y lo dividió en dos raciones y ambos se lo comieron. O sea que hasta Brandes consumió la mitad de su propio pene, compartiéndolo con Mae West. Posteriormente, Mae West pues lo que hizo fue que procedió a asesinar a su víctima en la mesa de descuartizar, y mientras lo hacía prendió su cámara de video para grabar todo el proceso. Pues él entonces luego ya, mientras como les decía grababa todo esto, pues descuartizó todo el cuerpo, lo desmembró totalmente y entonces procedió a guardarlo, a refrigerarlo para poco a poco irlo consumiendo en días posteriores. Todos estos hechos que les he contado ocurrieron entre la noche y la madrugada del 9 de marzo y el 10 del 2001. Todos los meses siguientes, Mae West se los pasó en estos mismos sitios web buscando por nuevas víctimas. Y precisamente esta actitud fue lo que condujo a la policía a finalmente arrestarlo. Un estudiante de Innsbruck fue el que hizo el reporte a la policía, ya que este aseguraba que se había encontrado a Mae West en varios foros, en varios chats de internet, asegurando que había consumido carne humana. Lo curioso de todo es que en el recuento de las respuestas había un enorme número de personas que habían respondido, pues diciendo que sí, que ellos se ofrecían también para ser comidos, para ser consumidos. Hasta que finalmente en diciembre del 2002 la policía finalmente arresta a Mae West. Obviamente después de ser detenido, Mae West fue sometido a un gran estudio psiquiátrico, psicológico, y este reveló que este señor estaba, o sea,
100% cuerdo, no estaba loco, no tenía ningún tipo de problema mental, él estaba en todos sus cabales. Pero lo más difícil que se le estaba haciendo a las autoridades era los cargos que le iban a imponer a Mae West, ya que no se sabía si lo iban a calificar como un asesinato o si iba a ser calificado como un homicidio consentido, ya que literal la víctima había aprobado, había dicho que sí, que quería ser devorado, que quería ser comido. Entonces era una cosa que ante la justicia iba a dar una larga batalla legal a la hora de ir a un jurado. El primer juicio, que fue celebrado en el año de 2004, precisamente en el mes de enero, Mae West aquí es condenado a solo 8 años de prisión de libertad, a lo que a la defensa le parece que no es suficiente, obviamente, para la parte de la víctima, y entonces ellos deciden apelar, ya que consideran que fue una decisión, una condena demasiado benevolente. Y no es hasta 2 años más tarde, en el 2006, que finalmente, con el cargo de asesinato por motivos sexuales, Mae West regresa a un jurado en el cual se le hace entrega de la condena de cadena perpetua para no salir más nunca de prisión. Como pudimos ver en este conteo, tuvimos el caso del restaurante italiano en Bogotá, la señora tamalera de Ciudad de México, el caníbal de Miami, el matrimonio caníbal ruso y bueno, este último caso de el caníbal de Rotemburgo. Pero bueno, el denominador común que tenemos en este video es el afán de consumir la carne humana. Hay personas que discuten abiertamente sobre este tema, de cuándo se convierte en antropofagia o de cuándo se convierte en canibalismo. Hay quienes separan los términos, hay quienes que piensan que al final del día todo es lo mismo. Pero lo que sí queda como denominador común es que en estos 5 casos les une la pasión, el afán, el éxtasis que producen estas personas consumir carne humana u obligar a otras personas de sus alrededores a hacerlo también. Y quiero despedir el video con una frase muy famosa que ha sido también muy polémica, en la cual un gran filósofo, una persona que estudia mucho el comportamiento humano, dijera que al final del día consumir, comer, digerir carne humana nos haría precisamente más humanos. No sé ustedes qué tienen que pensar al respecto. Para mí es muy fuerte. Yo jamás que probaría, al menos que me la den con engaño, porque muchas veces he comido carnes con engaño que me dicen que es una cosa y es otra. Pero bueno, lo cierto es que sí, lamentablemente el canibalismo existe, es una realidad. Así que por favor cuídense y traten de no ser comidos. Nos vemos entonces muy pronto con un nuevo caso aquí en el Coven de las 3 M's. Yo soy Anika Leclerc y los espero muy pronto. Adiós.